Yo soy ama de casa, ando por los mercados, ando por las carnicerías, ando por granjas de pollo y todo esto. Y en verdad, digamos, en marzo, febrero, con 200 pesos hacías una rica comida. Ahorita con 500 pesos apenas si la libras todo el día. Entonces, vemos que aumentaron los precios y mucho, y mucho. Escuchaba a analistas que estaban comentando que más del 42% de aumento en productos que cotidianamente usamos, tortillas, huevo, verduras, etcétera, ¿no? Y platicando con una empresaria restaurantera, nos dicen, no, dijo, aumentó más del 200% porque ellos compran en otra dimensión. Entonces, todo este tipo de temas que nosotros lo estamos apenas visualizando, ¿cómo se observa a nivel internacional? Bien, a nivel internacional es la misma cosa, estamos todos igual, no es algo privativo del país. Sí. Eso siempre lo he aclarado, no tiene nada, no politicemos este tema porque mucha gente lo quiere utilizar para decir, el presidente, el gobernador, no tiene colores. El asunto de la crisis actual, de la situación actual que estamos viendo, solo tiene un villano y el villano se llama pandemia de COVID-19. Esa fue. ¿Por qué? Precisamente por lo que explicaba ahorita, Ivette. Hablaba yo de una inflación normal o natural, producto del propio crecimiento de las economías. O sea, las economías crecen y generan inflación. Lo que es importante aquí definir es por qué esa inflación, la de ahora, es tan mala o más mala que la otra. O sea, porque la otra digo yo que es buena y esta digo que es mala. Bien. El asunto es muy sencillo. La inflación que viene de la productividad del trabajo es algo que se va generando conforme vamos creciendo. La que tenemos ahorita es producto de una masa monetaria o dinero que se inyectó a las economías. ¿Qué quiero decir? Que el dinero que durante la pandemia la gente tuvo que confinarse. Así es. La gente tuvo que encerrarse y obvio las empresas no iban a producir. Al menos no todas. Algunas les dieron oportunidad y a otras les dijeron, no, tienes que cerrar. El razonamiento nos dice, ¿qué va a pasar con esa pobre gente? La gente el empresario y sus trabajadores. Porque ahorita lo veías tú en la cápsula, decía, es que si no voy a tener que despedir gente. Así estaba la gente de la pandemia. Si me cierran, si me confinan, voy a tener que despedir a mis trabajadores. La mayoría de los países, y digo la mayoría porque en el caso de México no fue así, pero ahorita entro en ese tema, perdón. Todos los países aplicaron algo, Ivette, que le llamamos nosotros políticas contracíclicas o anticíclicas. Contracíclicas. Sí, o anticíclicas, que es una medicina, una receta que viene en un libro que escribió en 1936 un gran economista, John Maynard Keynes, que se llama La teoría general del empleo, el interés y el dinero, en 1936, explicando una crisis, precisamente la del 29, porque nadie entendía qué había pasado ahí, porque se suponía que los mercados se regulaban solitos sin intervención del gobierno, y no pasó. Entonces ya él propone, ¿saben qué? Es que el gobierno sí tiene que intervenir, pero tiene que intervenir en momentos clave. ¿Cuáles momentos clave? En momentos donde se le necesite, donde realmente hay crisis. Y la propuesta de él es muy sencilla, es que el gobierno tiene que entrarle con algo que llamamos nosotros una política expansionista, que se trabaja a través de la cuestión monetaria y fiscal. Ahorita voy a aclarar a qué me refiero con eso. Hay 3 herramientas con las que se tienen que hacer. Lo que hicieron los gobiernos es, la gente va a estar encerrada, vamos a generar programas donde vamos a darle dinero, esa es la palabra tal cual. Inyectaron dinero a los empresarios, para que los empresarios mantuvieran los empleos de los trabajadores. Es decir, el trabajador iba a estar en su casa haciendo home office con lo que podía. Sí, con lo que podía y como se podía. Con lo que podía y como se podía, pero él iba a seguir recibiendo su pago para poder consumir y mantener a su familia que estaba confinada porque requeríamos que estuvieran confinados. Así es. Es una inyección de dinero que se dio en todos los países del orbe para poder mantener a la gente, digamos, de alguna forma que pudiese aguantar ese tiempo encerrado. Pero ese dinero, su origen, no es el trabajo y la productividad. La producción. No es. El origen es el gobierno haciendo uso de su magia de hacer dinero, entregándole el dinero a los sectores productivos para que pudieran mantenerse
los ciudadanos con algo. Entonces estamos hablando de inyección de dinero que hace que de repente tenemos poquito dinero porque íbamos trabajando bien de una manera, con una inflación normal, y de repente le metemos de lleno mucho más. Pues era evidente que se nos iba a venir una inflación muy grande. Y eso es lo que tenemos ahorita, una inflación muy grande producto de esa inyección de dinero. Lo que estamos enfrentando ahorita, en este momento, de la cuestión inflacionaria, de una inflación tan alta, que en su momento les preguntaron el año pasado, el 2021, a los bancos centrales, ¿quiénes son los bancos centrales? Como el Banco de México, que se encargan de administrar el dinero que circula, la masa monetaria, y digamos todas las políticas de corte monetario, y obviamente las secretarías como Hacienda y lo demás de lo fiscal, que son los impuestos. La receta de Keynes era muy clara, era inyectar dinero. ¿Cómo? A través del gasto público, o sea, el gasto del gobierno. El gobierno iba a gastar más con esta inyección de dinero en programas. Iba a no cobrar impuestos. No cobró impuestos, No cobró impuestos. Y la tercera viene siendo un decremento de la tasa de interés. Es decir, la tasa de interés se pone casi a niveles cero para que la gente pueda vivir prestado y no le salga caro. Para que la gente tenga a disposición dinero, porque lo necesita. Y eso hizo que hubiese más masa monetaria, más dinero, y pudiésemos todos pasar lo que viene siendo la parte del confinamiento de alguna manera tranquilos. Era evidente que al final de eso, cuando empezáramos a salir pasando el peligro, íbamos a tener el problema que resolver, que era la inflación. Una inflación es una alza de precios generalizada elevadísima porque hay mucho dinero, y al haber mucho dinero, pues todo el mundo demanda, y bueno, es un proyecto de crecimiento. Y eso generó otras cosas, porque incrementó, te voy a decir en cuánto incrementó la demanda global después de pasar el confinamiento, 25% más de lo que era antes de la crisis del COVID. Es mucho, ¿verdad? Es muchísimo, presionó muchísimo, presionó tanto que lo que provocó fue que la cadena de suministro o la logística para transportar los bienes de un país a otro se trabara y se hicieran lo que llamamos nosotros cuellos de botella, porque era demasiado pedido. Había pocos, digamos, transportes para mover. Mucha gente que estuvo recibiendo ayuda del gobierno porque estaba desempleada o estaba confinada, no quiso salir a trabajar ya. Muchos de ellos eran transportistas. Hubo escasez de trabajadores de transporte, lo que generó que se paralizara la cadena. En China, muchos puertos abrían y cerraban como foquitos de Navidad porque se enfermaban de COVID y los cerraban. Y eso hizo intermitente el envío de mercancías, escasearon las mercancías y obvio los precios de los contenedores y de los transportes subieron. Tanto así que contribuyó a que la inflación fuese todavía aún mayor. Por eso la inflación que tenemos ahorita no es una inflación normal. Los bancos centrales dijeron entonces, el año pasado, es una inflación puntual. ¿Qué es puntual? Es por el momento, por lo que hicimos, pero se va a quitar. Muchos analistas decíamos el año pasado, esto no es puntual, va a ser una inflación sostenida, persistente, y hoy día ya se le llama obstinada, o sea, no se quiere ir. No se quiere ir. No, es obstinada porque ahí está. Lo veíamos el año pasado, ¿no? Sí, lo negaron. Este año todos dicen lo mismo. No, sí es persistente, perdón, nos equivocamos. Y ahorita vienen a meter ellos la receta que, si me permites, más a ratito voy a explicar, para intentar controlar esta inflación que tenemos, que es muy grande. Entonces, si quiere entender, espero haya yo sido claro explicándole por qué esta inflación es tan rara. Esta inflación es tan rara porque no es natural, porque es producto de la pandemia y porque inyectamos dinero. Eso nunca había pasado a nivel global. Muy pocos países no inyectaron. ¿Cuál país no inyectó? México. El gobierno mexicano no quiso poner política anticíclica. Dijo el presidente, no, vamos a aguantar. Ese vamos a aguantar, van a decir muchos, ay, qué bueno el presidente. No lo sé, porque generó mucho desempleo. Tuvimos una tasa de mortalidad de negocios tremenda. Baja California Sur fue el segundo de los estados que más sufrió por el sector turismo. Quebraron las empresas, quebraron restaurantes, mucha gente desempleada. Restaurantes, transportadoras. Todas esas quebraron. Y bueno, generó desempleo. Y me van a decir ustedes, oiga, profe, espérame, a ver, ahí ya no me da. Si en los demás países hay inflación porque inyectaron dinero, ¿por qué en México hay inflación? Si en México no inyectamos dinero y dice usted que la gente se desempleó. Muy sencillo, nos llegaron toneladas de dólares y usted lo sabe, producto de las remesas de nuestros compatriotas en Estados Unidos.
donde allá sí hubo apoyos, mandaron ese dinero para México y así por eso nosotros tuvimos dinero para demandar y eso contribuyó, por un lado, que la gente recibía remesas y tenía dinero para demandar y por otro lado, que muchas empresas quebraron y entonces no había la suficiente oferta para esa demanda, lo que provocó que también los precios subieran. Sí, entonces, en realidad, eso fue lo que pasó en México. Así que México está igual que el resto. Todo el mundo estamos padeciendo inflación, una inflación muy rara, muy extraña, que hasta hoy, día 2 de noviembre del 2022, seguimos batallando. Hoy fue la nota y todos estos días va a ser la nota. Esta inflación, y de aquí en adelante, ¿no, maestro? De aquí en adelante va a ser la nota. Da muestras de estar cediendo, pero la verdad es muy poquito, sí. O sea, es persistente, o sea, que puede prolongarse en esa persistencia.